Terapia para el dolor crónico de Alan Gordon, capítulo 1, parte 2. Latigazo cervical real y falsos. Accidentes de coche. Imaginemos que estamos conduciendo. Nos acercamos a un semáforo en rojo y al detenernos escuchamos el chirrido de unos frenos. Miramos por el espejo retrovisor justo a tiempo para ver al conductor que viene detrás, con el móvil en la mano y una mirada de horror en los ojos. Nos preparamos. En el momento del impacto, la cabeza se desplaza hacia atrás y luego hacia adelante. Uy, esto es lo que se llama latigazo cervical y suele provocar dolor de cabeza o de cuello. El latigazo cervical es un tipo de esguince de cuello y, como ocurre con otros esguinces, con un poco de reposo, debería curarse por completo en unos días. Pero en ocasiones el dolor del latigazo cervical no se cura. Cuando una lesión de este tipo persiste, se denomina síndrome de hiperextensión cervical crónica. En muchos países este síndrome se ha convertido en una epidemia y hasta el 10% de las víctimas de accidentes quedan discapacitadas de forma permanente. Lo extraño es que los estudios demuestran que no hay una base estructural para el síndrome de hiperextensión cervical crónica. En otras palabras, el cuerpo se cura, pero por alguna razón el dolor persiste. Un grupo de investigadores pensó que la respuesta a este misterio médico podría encontrarse en los confines del norte de Europa. Lituania es un pequeño país bañado por el mar Báltico, conocido por sus bellos paisajes y sus fabulosos equipos de baloncesto, el deporte nacional. Sin embargo, algo que no encontraremos en Lituania es hiperextensión cervical crónica. Tienen coches, tienen carreteras y tienen colisiones traseras, pero no hay dolores de cuello persistentes. Los científicos evaluaron a cientos de víctimas de colisiones traseras y llevaron a cabo un seguimiento de su proceso de recuperación. Muchas de las víctimas tenían dolor de cuello inmediatamente después del accidente, pero un año después sus síntomas no diferían de los de la población general. La hiperextensión cervical crónica simplemente no existe en Lituania. Pero si los accidentes de coche no causan este tipo de lesión, ¿qué lo hace? Varios investigadores alemanes llevaron a cabo un experimento brillante y un tanto disparatado para averiguarlo. Reclutaron a voluntarios para un estudio sobre accidentes de tráfico, situando a los participantes en el asiento del conductor de un coche, que era golpeado por detrás por otro coche, excepto que en realidad no eran golpeados. Todo era falso, o como lo denominan los científicos, se trataba de una colisión placebo. ¿Cómo se finge un accidente automovilístico? Los investigadores rompían una botella para simular el sonido de la colisión y mediante un complicado juego de polea hacia una rampa, el coche de los sujetos de prueba se desplazaba ligeramente hacia adelante. Aunque no había contacto real con el otro coche, los participantes creían que habían sido arrollados por detrás. Los astutos científicos incluso esparcían cristales rotos por el suelo para que pareciera que el coche había sido golpeado. 3 días después de la falsa colisión, el 20% de los pacientes tenía dolor de cuello. Transcurridas 4 semanas, el 10% de ellos seguía experimentando síntomas. El dolor era real, pero no había daños estructurales en su cuerpo. No podía haberlos porque el coche no había padecido un impacto real. Así pues, el dolor no procedía del cuello de los participantes, sino de un elemento en su cerebro, la creencia. Creían haber sufrido una colisión y también creían que el latigazo crónico era un posible efecto secundario.
Sin embargo, los lituanos no comparten esa creencia. Como el latigazo cervical crónico no es un fenómeno en su país, a las víctimas lituanas de accidente automovilístico ni siquiera se les ocurre que su dolor pueda persistir y no lo hace. ¿Por qué creer en que el latigazo cervical crónico conduce a la hiperextensión real? La respuesta a esa pregunta se encuentra en el capítulo 3, pero por ahora resulta patente que nuestro cerebro es lo suficientemente poderoso y complejo como para generar y alimentar el dolor, algo que va en contra de toda lógica, porque el dolor parece proceder de nuestro cuerpo, si bien en realidad se trata de un dolor neuroplástico que se origina en nuestro cerebro. Sin embargo, es una buena noticia, porque si el cerebro es capaz de provocar dolor, también puede eliminarlo. El dolor de espalda y el latigazo cervical son solo un par de afecciones crónicas causadas a menudo por el dolor neuroplástico. Tengo historias y estudios sobre muchas más afecciones, incluyendo dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor pélvico, dolor en las articulaciones, dolor en los nervios, síndrome de intestino irritable y lesiones por refuerzo repetitivo. No voy a entrar en detalles de cada una, pero mi equipo y yo hemos tratado con éxito todas ellas con la terapia de reprocesamiento del dolor. Aunque en todos los casos los pacientes experimentan síntomas físicos, los tratamientos físicos no les ayudan. Pero cuando se dirigen al cerebro en lugar del cuerpo, los pacientes por fin pueden aliviar su dolor, lo que nos conduce de nuevo a Casey, mi paciente con dolor abdominal de The Doctors. La curación de Casey. Casey y su familia estaban sentados en mi consultorio tratando de ignorar a los dos camarógrafos situados a varios metros de distancia. La madre de Casey, luchando por no romper a llorar, me relató su historia. Lo hemos intentado todo, me dijo. Medicación, intervenciones, cirugías. Nada ha funcionado. Le expliqué a Casey el fenómeno del dolor neuroplástico, el modo en que el cerebro es capaz de generar un dolor muy real, incluso en ausencia de lesiones. Y como este dolor es reversible. Casey se permitió entonces experimentar un atisbo de esperanza mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Lo van a arreglar, cariño, le señaló su madre, esforzándose por creer en sus propias palabras. A partir de ese momento, Casey y yo nos reunimos con una frecuencia semanal. Hablábamos de cómo se había desarrollado su dolor y de la razón por la que persistía. Le enseñé los componentes de la terapia de reprocesamiento del dolor y los practicamos juntos. Al cabo de 4 semanas ya estaba blandiendo sin rastro de dolor alguno un bate de béisbol en mi consulta. Pasadas 6 semanas, corría por los pasillos a toda velocidad para sorpresa de mis compañeros de consulta. A los 3 meses ya no tenía dolor. Poco después estaba de vuelta en el instituto, que era donde debía estar, y volvió a jugar en el centro del campo en el equipo de béisbol. A petición de The Doctors, llevamos a cabo una resonancia magnética del cerebro de Casey antes y después del tratamiento. Aunque la literatura médica estaba repleta de resonancias de personas que experimentan distintos grados de dolor, nadie hasta entonces había estudiado el aspecto del cerebro cuando se cura el dolor crónico. El cerebro de Casey mostraría cambios visibles. Unos días más tarde, recibí una llamada del radiólogo que realizó las resonancias magnéticas de Casey. Esto es increíble, comentó. La diferencia entre las dos imágenes es asombrosa. Me envió los escáneres de inmediato. Imagen de actividad cerebral de Casey antes y después del tratamiento. Y por capricho de un programa de entrevistas diurnas, nos encontramos con el primer caso de estudio con resonancia magnética funcional para eliminar el dolor crónico. Al percibir las diferencias radicales entre los escáneres anteriores y actuales de Casey, pensé,
el cerebro de este chico podría cambiar el mundo. Una nueva forma de abordar el dolor. Los escáneres de Casey eran muy llamativos. Mostraban cambios en el córtex prefrontal medial, el núcleo accumbens y la ínsula anterior. Áreas cerebrales que comparten dos características. Sus nombres parecen hechizos de Harry Potter y todas ellas intervienen en el procesamiento del dolor. Aunque los resultados de Casey eran bastante prometedores, solo era un caso de estudio. ¿Eran estos cambios fruto de la casualidad? ¿O la terapia de reprocesamiento del dolor había reconfigurado el cerebro de Casey? Lo único que sabía era que solo había una persona a la que podía recurrir: el mundialmente famoso neurocientífico Thor Wager. Durante la última década se ha producido una revolución en nuestra comprensión del dolor, en cuya vanguardia se halla la figura de Thor Wager. Durante largo tiempo, los científicos consideraron que el cerebro era una especie de caja negra. Conocían lo básico, es decir, que recibe señales del cuerpo, genera pensamientos y sentimientos, y en ocasiones se congela cuando comemos helado demasiado rápido. Incluso teníamos una idea aproximada de las áreas del cerebro que desarrollaban determinadas funciones, pero sobre todo sabíamos que era una masa gris rosada muy importante. Sin embargo, la tecnología de la resonancia magnética funcional ha cambiado esta situación. Gracias a resonancias magnéticas como la de Casey, vemos con precisión cuáles son las zonas del cerebro que se activan dependiendo de las circunstancias. Por primera vez tenemos una visión privilegiada de este complejo sistema que nos ha proporcionado una comprensión totalmente nueva del dolor. A lo largo de la última década se han realizado múltiples estudios de resonancia magnética en torno a diferentes aspectos del dolor. Si bien todavía queda mucho por aprender, hemos efectuado dos grandes descubrimientos. En primer lugar, se ha puesto de manifiesto que el dolor crónico es completamente diferente al dolor a corto plazo. Actúa de manera distinta, responde al tratamiento de forma diferente e incluso implica a distintas áreas cerebrales. Pero hablaremos de este particular en el capítulo 2. En segundo lugar, el dolor es mucho más complejo de lo que suponíamos en un principio. No existe en el cerebro un único centro de dolor. Los estudios con resonancia magnética constatan que hay múltiples áreas del cerebro asociadas al dolor. Y cuando digo múltiples, quiero decir múltiples. Había una persona... sí, 44. Lo anterior... accidente. Lo anterior nos conduce de nuevo a Thor Wager, quien ha demostrado lo complicado que es el dolor, sirviéndose de la inteligencia artificial para analizar miles de escáneres cerebrales. El Dr. Wager ha descubierto un patrón único de actividad cerebral compartido por las personas que experimentan dolor. Y esta firma del dolor implica a 44 zonas distintas del cerebro. 44. La mitad de estas regiones cerebrales participan en el incremento del dolor, mientras que la otra mitad lo hacen en su disminución. Es evidente que el cerebro realiza un procesamiento muy complejo para generar dolor, y nadie lo entiende mejor que Thor Wager. De inmediato le enviamos las resonancias magnéticas de Casey y su respuesta supuso para nosotros una gran oportunidad. El estudio sobre el dolor de espalda de Boulder. La suerte quiso que el Dr. Wager estuviera a punto de emprender un nuevo estudio sobre el dolor de espalda crónico en el que, antes y después del tratamiento, todos los participantes se someterían a una resonancia magnética funcional de su cerebro. El Dr. Wager quedó impresionado con los resultados de Casey y se ofreció a añadir otro grupo a su estudio utilizando nuestro tratamiento.
La buena noticia era que un estudio aleatorio y controlado con un neurocientífico de talla mundial podía dar a la terapia de reprocesamiento del dolor una buena dosis de credibilidad científica. La mala era que el laboratorio del Dr. Wager estaba situado en la Universidad de Colorado, en Boulder, a miles de kilómetros de Los Ángeles. Pero no desaprovechamos la oportunidad. El siguiente año de mi vida fue un torbellino de viajes. Ayudé a dirigir el estudio del dolor de espalda de Boulder mientras seguía tratando a mis pacientes en Los Ángeles y enseñando en la USC. Tomaba 4 vuelos por semana, todas las semanas. En el proceso acumulé suficientes kilómetros de pasajero frecuente como para llegar a mitad de camino de la luna. El equipo del estudio era increíble. Además del Dr. Wager estaban Zach, Lori y Judith, que realizaban los escáneres cerebrales. El Dr. Howard Schubiner hacía las consultas médicas y luego estaba el hombre que dirigía el espectáculo, Johnny, un prodigio de 32 años con la mente de Aristóteles y el aplomo natural de James Dean. Johnny y yo manteníamos una gran relación de trabajo. Él era práctico mientras yo era más idealista. Johnny: antes de empezar tenemos que definir las metas de nuestro estudio para que sea completamente objetivo. Yo: genial. Johnny: cada semana haremos que los participantes rellenen el BPI, el inventario breve del dolor. Es un formulario estándar para informar los niveles de dolor en una escala de 0 a 10. Luego compararemos sus puntuaciones al principio y al final del tratamiento para comprobar si el dolor se ha reducido. Yo: no quiero limitarme a reducir su dolor, quiero curarlos. Johnny: bueno, los estudios sobre el dolor crónico no informan en realidad de las estadísticas de curación porque los pacientes rara vez se curan. Lo normal es tratar de reducir su nivel de dolor. Yo: vamos a curarlos. Johnny: como quieras. A pesar de su escepticismo, Johnny siempre es escéptico, aceptó. Si al concluir el estudio la puntuación media de dolor de un paciente baja hasta un 0 o un 1, lo que se conoce libre o casi libre de dolor, podríamos considerar curado. Christy, una de mis mejores terapeutas, y yo viajamos a Boulder para administrar tratamiento. Durante los siguientes 12 meses trabajamos con pacientes aquejados de dolor de espalda crónico. Aunque procedían de diferentes ámbitos de la vida y su edad oscilaba entre los 21 y los 70 años, todos tenían algo en común: un dolor de espalda crónico que se había resistido a las intervenciones médicas. 50 pacientes fueron asignados al azar a nuestro grupo de tratamiento, recibiendo cada uno de ellos terapia de reprocesamiento del dolor 2 veces por semana. Durante un mes, disfrutaba dando palabras de ánimo a Christy. Solo tenemos que hacer exactamente lo que hicimos con Casey, pero 50 veces seguidas, en solo 8 sesiones y en un estado diferente. Christy tragaba saliva. El estudio resultó agotador, pero también muy satisfactorio. Llegamos a conocer y cuidar a nuestros pacientes de Boulder. Les vimos asimilar las lecciones de la terapia del procesamiento de dolor y empezar a liberarse del ciclo de dolor crónico. Pero, ¿bastaría con eso? Sabía que la terapia de reprocesamiento del dolor surtía efecto. Había comprobado que funcionaba con mis pacientes en Los Ángeles. Había visto que funcionaba con Casey. Y en Boulder veía que nuestros pacientes mejoraban, pero ¿mejorarían lo suficiente como para curarse? La terapia de reprocesamiento del dolor se sostendría bajo rigurosos protocolos científicos. En el momento de arribar al final del estudio estaba en ascuas. Por fin Johnny me dio los resultados. Superaron con creces nuestras más altas expectativas. El 98% de los pacientes mejoró, mientras que el 66% estaba libre
o casi libre de dolor. 2/3 de nuestras pacientes estaban en la categoría de curados, algo que Johnny ni siquiera pensaba que fuera posible. Para que conste, Johnny estaba encantado con los resultados. Los escáneres de resonancia magnética fueron igual de emocionantes. El Dr. Wager y su equipo no se limitaron a poner a los pacientes en la máquina de resonancia magnética, sino que cuando estos se encontraban en dicha máquina, intentaban provocarles dolor. Los científicos querían ver cómo respondía el dolor al cerebro de los pacientes, de manera que utilizaban un dispositivo de evocación del dolor de espalda, algo que, si bien suena bastante aterrador, resulta que es solo una almohadilla inflable. El paciente se tumbaba encima de la almohadilla plana en el interior del aparato y los científicos inflaban la almohadilla para ejercer presión en la espalda del paciente e intentar desencadenar el dolor, lo cual permitía a los investigadores captar imágenes del cerebro mientras éste experimentaba dolor. Todos los pacientes fueron escaneados de esta manera al principio del estudio y de nuevo al final, cuando hubo concluido el tratamiento. Una vez realizados todos los escáneres, Johnny se afanó en analizar los datos de las resonancias magnéticas durante los meses siguientes. Analizó millones de datos, corrigió los pequeños movimientos de la cabeza y comparó el antes y el después de cada paciente. Y poco a poco emergió un patrón. Casey no había sido casualidad. Al igual que le ocurrió a él, los cerebros de los pacientes habían cambiado tras la terapia de reprocesamiento de dolor. Y como Casey, esos cambios se centraban en la ínsula anterior, una de las 44 regiones del dolor específicas por el Dr. Wager. Al principio del estudio, la presión de la almohadilla hacía que los pacientes experimentasen mucho dolor, provocando que la ínsula anterior se iluminara como un árbol navideño. Después del tratamiento, su ínsula anterior estaba mucho más calmada y la almohadilla no les molestaba demasiado. La almohadilla ejercía la misma presión sobre su espalda en ambos casos, pero tras 8 sesiones de terapia de reprocesamiento del dolor, su cerebro respondía de manera distinta. ¿Significa eso que la ínsula anterior es la fuente del dolor crónico? Por desgracia, el cerebro nunca es tan simple. Al fin y al cabo, hay otras 43 regiones cerebrales implicadas en el mecanismo del dolor. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que la ínsula anterior desempeña un papel importante a la hora de decidir si el cerebro debe generar dolor. De manera sorprendente, los pacientes de nuestro grupo de tratamiento fueron capaces de enseñar a sus ínsulas anteriores a tomar mejores decisiones. El estudio del dolor de espalda de Boulder arrojó los resultados esperados. Validó la terapia de reprocesamiento del dolor, no solo como tratamiento eficaz, sino como el tratamiento actual más efectivo para el dolor crónico. Al utilizar nuestro sistema de técnicas cuerpo-mente, los pacientes del estudio reconfiguraron su cerebro y pusieron fin a su dolor, y también el lector puede hacerlo. Este libro nos enseñará todo lo que necesitamos saber para tratarnos con la terapia de reprocesamiento de dolor. En primer lugar, explicaremos qué es el dolor neuroplástico y el modo en que se desarrolla. Luego aprenderemos técnicas específicas para romper el ciclo del dolor y superar sus síntomas. En el camino habrá muchos ejemplos, analogías e historias de pacientes. Para tratar el dolor, primero hay que entenderlo. Así pues, exploraremos a continuación una cuestión fundamental. ¿Qué es el dolor?